El día en que casi pierdo la vida, sentí el sabor metálico de la sangre deslizándose por mi garganta mientras rogaba a Dios que fuera la última vez. Aquel cuarto sombrío, con suelo de tierra y paredes de adobe, fue testigo de horrores que ninguna mujer debería vivir. Durante más de 7 años, mi cuerpo se convirtió en una cárcel donde él dictaba sentencia, donde mis gritos eran sofocados bajo su mano áspera que tapaba mi boca. Cuando yo murmuraba, «Está demasiado cerrado», él contestaba, «Lo vamos a forzar hasta que entre». No era solo una puerta la que se abría a la fuerza, era mi alma desgarrándose cada noche. Tenía apenas 17 años cuando me entregaron a él. 17 años y una montaña de sueños que se apagaron en la primera noche de aquel matrimonio, que para mí fue como una condena a muerte en vida. Hola, queridos. Me llamo Socorro, tengo 85 años y nací en 1940 en un pueblito llamado Tierra Colorada, en el corazón de Oaxaca, donde los días parecían correr más despacio que en el resto del mundo. Hoy quiero compartir una historia que guardé muy adentro por más de 68 años. Un relato que muchas veces pensé me acompañaría hasta la tumba. Antes de comenzar quisiera preguntarles, ¿desde dónde están viendo este vídeo? Déjenmelo en los comentarios, me encanta saber que mi voz llega a tantos rincones de México. Y si pueden, regálenle un me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta viejita a seguir relatando sus memorias. El México de 1957 era un país lleno de contrastes. Mientras en las grandes ciudades se hablaba del progreso económico impulsado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, de fábricas que crecían y de un futuro prometedor, en el corazón de Oaxaca seguíamos viviendo como en el siglo pasado. No teníamos electricidad, ni agua entubada, ni ninguna de esas comodidades modernas que ya disfrutaban en otros lugares. Las noticias del país nos llegaban con semanas de retraso, traídas por viajeros o transmitidas en el único radio a pilas que pertenecía a don Octavio, dueño de la tiendita en el centro del pueblo. Para nosotras, mujeres nacidas y criadas en ese rincón olvidado de la sierra, todo ese discurso de modernización sonaba como un sueño lejano, un mundo al que nunca podríamos acceder. Tierra Colorada era apenas un conjunto de casas humildes, la mayoría de adobe y techos de palma, desperdigadas a lo largo de un camino de tierra que en época de lluvia se volvía casi intransitable. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, pequeña, de muros encalados y una sola torre, presidía el centro del pueblo. A su alrededor giraba lo poco que teníamos, la tienda de don Octavio, la escuelita donde doña Lupita enseñaba lo básico, y la casa de doña Soledad, la partera que atendía partos, curaba enfermedades y hasta aconsejaba en asuntos del corazón. Nuestra vivienda quedaba a media hora a pie del centro, recorrido que hacía a diario para traer agua del pozo comunitario. Era una casa modesta, de suelo de tierra apisonada, que mi madre barría cada día con su escoba de palma para mantenerla limpia, aunque el polvo rojizo del pueblo siempre volvía a cubrirlo todo. Las paredes encaladas mi padre las volvía a pintar cada diciembre, antes de las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. Con los meses, el humo del fogón en la cocina las manchaba de amarillo. Ese humo, mezclado con el aroma del café tostado y los frijoles cocinándose en la olla de barro, impregnaba nuestra ropa, nuestro cabello y hasta la piel, marcándonos como parte de ese lugar. Éramos 7 en casa, distribuidos en 3 cuartos pequeños. Mi padre, Benito, mi madre, Margarita, yo que era la mayor, y mis hermanos Salvador, Antonia, Osvaldo y Francisca, la más chiquita, que en 1957 tenía solo 3 años. Como hija mayor, desde temprano me convertí en una segunda madre para mis hermanos. Mientras mi padre pasaba las horas en la milpa luchando contra la sequía y las plagas que amenazaban las siembras de maíz, frijol y chile, mi madre y yo nos ocupábamos de la casa, del huerto y de los pocos animales, unas gallinas, un cerdo y una cabra que a veces nos daba leche. Mi padre, Benito Álvarez, era un hombre de carácter rígido y pocas palabras. En casa su palabra era ley y nadie se atrevía a contradecirlo. Había sido criado bajo la idea de que el hombre era el amo absoluto del hogar, y nunca cuestionó ese modelo. Para él, una hija nacía para casarse, darle nietos y servir al marido con la misma docilidad con que veía a mi madre servirle a él. Recuerdo sus manos endurecidas por el trabajo en el campo, manos que rara vez ofrecían ternura pero que siempre estaban listas para aplicar un correctivo a cualquier desobediencia. Mi madre, en cambio, era todo lo contrario, dulce, paciente, siempre buscando suavizar los choques y protegernos de la dureza de mi padre. Pero los años de resignación habían dejado en ella una tristeza constante que solo se desvanecía cuando nos cantaba para dormir o compartía historias de su infancia. A pesar de la vida dura, conservaba una belleza serena.
Su cabello largo y negro solía llevarlo recogido en un moño sencillo, aunque por la noche lo soltaba y caía como una cascada oscura sobre la tela clara de su camisón. Mis hermanos llenaban la casa de voces, de risas y también de pleitos, como pasa en todas las familias grandes. Salvador, el segundo, era inquieto y siempre estaba buscando maneras de escapar de las responsabilidades. Antonia, en cambio, tenía un carácter fuerte y no dudaba en enfrentarse a cualquiera cuando sentía que algo era injusto. Osvaldo, más pequeño, seguía a Salvador en todas sus travesuras, y Francisca, la menor, era la consentida, a quien todos cuidábamos con un cariño especial. Yo, como la mayor, aprendí pronto que no podía darme el lujo de soñar demasiado. Mis días estaban llenos de tareas: moler el maíz en el metate al amanecer, encender el fogón con leña húmeda, cuidar a Francisca mientras mi madre atendía el huerto y vigilar que Salvador y Osvaldo no se metieran en líos. Aún así, cuando la noche llegaba y el silencio cubría el pueblo, me permitía imaginar otra vida. Soñaba con estudiar, con aprender a leer más allá de lo poco que enseñaban en la escuelita del pueblo, con escribir cartas y poemas que guardaba en hojas arrancadas de cuadernos viejos. Esos sueños, sin embargo, se fueron apagando poco a poco, porque mi padre nunca vio con buenos ojos que una mujer quisiera aprender más de lo necesario. Una hija no necesita libros, decía, necesita un marido que la mantenga y le dé hijos. Esas palabras se me clavaban como espinas, porque en el fondo yo sabía que mi destino ya estaba decidido sin que nadie me preguntara. En mi interior ardía una mezcla de rebeldía y resignación. Me preguntaba si algún día podría elegir por mí misma, o si mi vida estaría marcada para siempre por las decisiones de mi padre. No lo sabía entonces, pero ese camino ya estaba trazado mucho antes de que yo tuviera conciencia de ello. La vida en Tierra Colorada no daba muchas opciones a las mujeres, y las pocas que existían parecían cerrarse ante mí a medida que cumplía años. Con apenas 17, ya no me veían como una muchacha sino como una mujer lista para casarse. Cada mirada de los vecinos, cada comentario velado de las comadres del pueblo, me recordaba que pronto sería entregada, como si fuera un objeto de trueque. Yo intentaba aferrarme a mis cuadernos escondidos y a las palabras que escribía en secreto, pero la realidad me alcanzaba más rápido de lo que podía huir de ella. El día que mi padre anunció que ya habían arreglado mi matrimonio lo recuerdo con una claridad dolorosa. Estábamos cenando frijoles y tortillas cuando él, sin levantar la vista del plato, soltó la frase que cambiaría mi vida para siempre. Ya está decidido, dijo, te casarás con Antonio, el hijo de don Laureano. Sentí como la tortilla que tenía en la mano se me deshacía entre los dedos. El silencio se hizo pesado en la mesa, solo roto por el crujir del fuego en el fogón. Mi madre bajó la mirada, incapaz de defenderme, y mis hermanos, demasiado pequeños para comprender del todo, siguieron comiendo sin entender lo que eso significaba. Yo sí lo entendía. Antonio era un hombre de 30 y tantos años, mucho mayor que yo, conocido en el pueblo por su carácter violento y su manera ruda de tratar a los demás. Había escuchado historias de cómo gritaba a su madre y golpeaba a los animales cuando se enfadaba. Era un hombre al que yo temía, y ahora mi padre lo había elegido para mí como si fuera el mejor partido. Intenté protestar, pero la mirada dura de mi padre me cortó las palabras en la garganta. Las mujeres no opinan en estas cosas, sentenció, con un tono que no dejaba lugar a réplica. Aquella noche lloré en silencio, tapándome la boca con el rebozo para que mis hermanos no escucharan mis sollozos. En mi mente, todos mis sueños de estudiar, de escribir y de tener una vida distinta se fueron desmoronando como un castillo de arena arrasado por el mar. Me repetía a mí misma que tal vez con el tiempo podría acostumbrarme, que quizás mi destino no sería tan cruel como lo presentía. Pero en el fondo sabía que estaba entrando en una prisión de la que difícilmente podría escapar. A los pocos meses se fijó la fecha de la boda. El pueblo entero se preparaba como si se tratara de una celebración, mientras yo me sentía como si caminaran conmigo hacia una tumba. El vestido blanco que mi madre cosió con tanto esmero era para mí un sudario. Los adornos de papel picado y las flores en la iglesia parecían burlarse de mi dolor. Y aunque por fuera sonreía, por dentro estaba quebrada. La noche de la boda fue el inicio de mi condena. Mientras afuera aún resonaban las risas y la música de los invitados, yo estaba encerrada en aquel cuarto oscuro, con el corazón latiendo a golpes contra mi pecho. El olor a copal que habían usado en la iglesia todavía impregnaba mi ropa, pero pronto fue reemplazado por el hedor del sudor y del alcohol que lo cubría a él. Antonio entró tambaleándose, con la mirada encendida y la voz gruesa, y cerró la puerta con un golpe que me hizo estremecer.
Me dijo que ahora era su mujer, que le pertenecía, y que no debía olvidar nunca esa verdad. Sus manos ásperas me sujetaron con fuerza, y por más que intenté resistirme, mi cuerpo débil de muchacha de 17 años no podía contra la brutalidad de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. Yo lloraba, suplicando que se detuviera, pero cada lágrima parecía enfurecerlo más. El dolor físico se mezclaba con la sensación de perder algo que nunca podría recuperar. No era solo mi inocencia lo que me arrancaba esa noche, era también mi esperanza, mis sueños y la poca libertad que había imaginado. Cuando por fin terminó, me dejó allí tirada, rota, con la mirada fija en el techo de palma que se movía con el viento. El murmullo de los grillos afuera contrastaba con el silencio sepulcral que quedó en mi interior. Sentí que una parte de mí había muerto en ese instante, y que lo que quedaba no era más que un cuerpo obligado a obedecer. Al amanecer, mientras los primeros rayos de luz entraban por las rendijas de la pared de adobe, me levanté con el cuerpo adolorido y el alma en ruinas. Él dormía profundamente, ajeno a mi llanto silencioso. Y yo comprendí que esa sería mi vida de allí en adelante, una cadena invisible que me ataba a él, día y noche. Los primeros años de matrimonio se convirtieron en una larga sucesión de golpes, insultos y humillaciones. Antonio llegaba del campo con el machete en la mano y la cara endurecida por el sol, y cualquier pretexto le servía para descargar su furia contra mí. Si la comida no tenía suficiente sal, me gritaba hasta dejarme temblando. Si el maíz no estaba bien molido, lanzaba el comal contra la pared. Si le preguntaba algo con un tono que él consideraba atrevido, su respuesta era una bofetada que me hacía ver estrellas. Yo aprendí a moverme en silencio, a adivinarle los gestos, a vivir con miedo constante de provocarlo sin querer. Me volví experta en leer sus cejas fruncidas, el movimiento de su mandíbula o el crujir de sus botas contra el suelo, señales que me advertían del golpe que se avecinaba. Nadie en el pueblo intervenía. Todos sabían cómo era Antonio, pero lo consideraban cosas de marido y mujer. Si alguna vez insinué mi dolor, las mujeres mayores me aconsejaban resignación. Así es la vida de casada, me decían, aguanta, que con el tiempo se calma. Pero ese tiempo nunca llegó. Cada día parecía más amargo que el anterior. Mi cuerpo se llenaba de moretones que escondía bajo el rebozo, y mi sonrisa, cuando aparecía, era apenas una sombra. Lo más doloroso era la indiferencia con la que me trataba. Para él no era una compañera, sino una criada, alguien que debía atenderlo sin esperar ni un gesto de ternura a cambio. Yo, que de niña había soñado con escribir y con volar lejos de tierra colorada, ahora apenas podía sostenerme en pie, con la esperanza deshecha y el corazón hecho pedazos. Las noches eran aún peores. Él entraba al cuarto con la misma brutalidad que la primera vez, y aunque yo cerraba los ojos y trataba de desaparecer, no podía evitar sentirme atrapada en una pesadilla sin final. Cada amanecer me sorprendía con la misma pregunta en los labios: ¿cuánto tiempo más podré soportar esto? La primera vez que perdí un hijo fue una herida que nunca terminó de cicatrizar. Yo estaba embarazada de apenas 5 meses cuando ocurrió. Llevaba días sintiéndome débil, con mareos y un dolor persistente en la espalda, pero no me atrevía a quejarme demasiado porque Antonio siempre lo interpretaba como flojera. Aquella tarde, mientras él discutía conmigo por un asunto sin importancia, su mano pesada volvió a caer sobre mi rostro. Tropecé hacia atrás y sentí un dolor agudo que me atravesó el vientre como un cuchillo. Me doblé en dos, con las manos apretando mi estómago, mientras un líquido caliente se escurría por mis piernas. Antonio, asustado por lo que había provocado, me arrastró hasta la cama sin saber qué hacer. Yo gritaba de dolor, rogando que alguien me ayudara, pero en la casa solo estábamos nosotros dos. La hemorragia no se detuvo. Horas después, entre espasmos y un llanto ahogado, perdí al bebé que esperaba con tanto anhelo. Sentí que se me arrancaba no solo la vida que llevaba dentro, sino también una parte de mi alma. Cuando todo terminó, él salió de la habitación sin decir palabra, como si nada hubiera pasado. Me quedé sola, abrazada a mi vientre vacío, con los ojos secos de tanto llorar. En el pueblo nadie supo la verdad. Antonio contó que había sido cosa de la naturaleza, que el niño no venía fuerte, y todos lo aceptaron como una desgracia más de las que ocurren en la vida. Yo, en cambio, sabía que lo había perdido por su violencia, por ese destino que me habían impuesto sin que yo lo eligiera. Desde entonces, cada vez que miraba a una mujer cargar a su hijo, sentía un hueco en el pecho que nunca más se llenó. Cuando volví a quedar embarazada, el miedo se instaló en mí desde el primer día. Cada movimiento dentro de mi vientre me llenaba de ternura y, al mismo tiempo, de un terror que me paralizaba.
Temía que cualquier arranque de cólera de Antonio volviera a arrebatarme lo que más deseaba. Vivía caminando con pies de plomo, midiendo cada palabra y cada gesto, tratando de evitar su furia. Me obligaba a trabajar menos en el campo, a no cargar cubetas pesadas y a descansar cuando podía, aunque eso despertara sus burlas. «Pareces inválida», me decía con desdén, mientras yo me mordía los labios para no responder. Cada noche, al recostarme, le pedía a la Virgen de Guadalupe que protegiera a esa criatura, que no permitiera que terminara en mis brazos vacíos como el primero. El embarazo fue largo y doloroso, marcado por la incertidumbre y por la amenaza constante de los gritos y los golpes. Me acostumbré a cubrirme el vientre con los brazos cuando veía venir sus manos, como si pudiera resguardar con mi propio cuerpo a la vida que llevaba dentro. En mi interior se mezclaban dos sentimientos opuestos, la esperanza de que ese hijo me diera una razón para seguir adelante y el temor de que todo terminara en otra tragedia. Cuando llegó el momento del parto, sentí que el corazón se me salía del pecho. Los dolores eran intensos, y doña Soledad, la partera del pueblo, llegó a la casa para asistirme. Antonio no apareció en toda la noche, estaba en la cantina bebiendo con sus amigos, celebrando a su manera el nacimiento que aún no ocurría. En la penumbra de aquel cuarto de adobe, entre sudor y lágrimas, nació mi primer hijo vivo. Lo sostuve en mis brazos con un nudo en la garganta, incapaz de creer que realmente respiraba. Le puse por nombre Mateo, y en ese instante sentí que, a pesar de todo el dolor, tenía una razón para no rendirme. Ser madre de Mateo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Cada vez que lo miraba dormir, con sus manitas cerradas y el pecho subiendo y bajando con suavidad, me juraba a mí misma que lo protegería con todo lo que estuviera en mis manos. Pero criar a un hijo bajo el mismo techo que Antonio fue una tarea casi imposible. Él no veía a Mateo como un niño, sino como una carga más que había que alimentar. En lugar de ternura, le ofrecía gritos, y en lugar de brazos, indiferencia. Yo me desvivía por mantenerlo sano, dándole el pecho aun cuando mi propio cuerpo estaba exhausto, preparando caldos con lo poco que conseguía y velando noches enteras cuando la fiebre lo hacía llorar. El miedo nunca me abandonaba. Cada vez que Antonio entraba a la casa con el machete en la mano y el aliento impregnado de alcohol, yo temblaba por mí, pero sobre todo por mi hijo. Colocaba a Mateo detrás de mí, como si mi cuerpo frágil pudiera servir de escudo contra la brutalidad de su padre. En el pueblo, nadie se atrevía a opinar. Algunos me miraban con compasión, pero nadie levantaba la voz. La vida seguía su curso, y las mujeres como yo debíamos soportar en silencio. Mateo fue creciendo entre carencias, con ropa heredada y juguetes improvisados con piedras y ramas. Aún así, su risa iluminaba los días más oscuros. Cuando corría descalzo por el patio de tierra, yo sentía que, por un instante, la vida podía ser un poco más llevadera. Pero esa paz siempre era efímera. Antonio encontraba motivos para estallar, si Mateo lloraba demasiado, si la comida no estaba lista, si el cerdo se escapaba del corral. Cualquier detalle bastaba para que descargara su furia. Yo aprendí a anticiparme, a distraerlo, a ofrecerle silencio y sumisión para que no descargara su ira sobre el niño. Con el tiempo entendí que vivía en una cuerda floja, luchando cada día por sostenerme y, sobre todo, por sostener a mi hijo en medio de ese abismo. Cuando Mateo enfermó por primera vez de gravedad, sentí que el mundo se me derrumbaba bajo los pies. Era pleno invierno, y las noches en tierra colorada se volvían heladas, con el aire colándose por cada rendija de la casa de adobe. El niño empezó con tos y fiebre, y en pocos días ya no quería comer ni levantarse de la cama. Yo lo abrazaba contra mi pecho tratando de darle calor, rezando para que la fiebre cediera, pero cada hora parecía empeorar. Lo llevé a ver a doña Soledad, la partera, que me dio unas hierbas y me dijo que lo cuidara con esmero, pero yo sabía que lo que mi hijo necesitaba era un médico de verdad. Cuando le pedí a Antonio que nos llevara al pueblo más grande para atenderlo, él me miró con desdén. «¿Y con qué dinero crees que vamos a pagar un doctor?», me gritó, como si yo estuviera pidiendo un lujo innecesario. Yo le rogué, le supliqué con lágrimas, pero lo único que obtuve fue un portazo en la cara. Regresé a la cama de Mateo con el corazón hecho trizas. Le pasaba paños de agua fresca por la frente, le cantaba bajito las canciones que mi madre me había enseñado, y me quedaba despierta toda la noche escuchando su respiración entrecortada. Mientras yo velaba, Antonio dormía profundamente en la otra habitación, ajeno al sufrimiento de su propio hijo. Fueron días eternos. La fiebre subía y bajaba, y cada vez que lo veía abrir los ojos, aunque fuera por un instante, me llenaba de esperanza.
Por fin, después de una semana, la tos empezó a calmarse y el color volvió poco a poco a sus mejillas. Sentí que había librado una batalla contra la muerte con las armas más frágiles: amor, paciencia y fe. A partir de entonces, juré que, pasara lo que pasara, nunca dejaría de luchar por mantener con vida a mi hijo. La idea de huir empezó como un susurro apenas audible dentro de mí. Cada vez que veía a Mateo dormir tranquilo, me preguntaba qué futuro le esperaba si seguíamos bajo el mismo techo que Antonio. ¿Se convertiría en un hombre como él, duro y cruel, o acabaría destruido como yo? Esa pregunta me quitaba el sueño más que los gritos y los golpes. Al principio eran solo pensamientos que me daba miedo pronunciar en voz alta. Pero con el tiempo se transformaron en un plan que, aunque débil e incierto, era lo único que me daba un poco de esperanza. Empecé a guardar en secreto lo poco que podía, unas monedas que a veces me daba mi madre a escondidas, trozos de tela que pensaba vender, y hasta un par de pollos que cuidaba como si fueran un tesoro. Cada vez que Antonio salía al campo o a la cantina, yo aprovechaba para imaginar el camino que podría seguir. Sabía que sería difícil, que no tenía estudios ni familia fuera del pueblo que pudiera recibirme. Pero la sola idea de seguir soportando otra década bajo su yugo me resultaba insoportable. Mis hermanos ya estaban creciendo y, aunque me querían, poco podían hacer por mí. Yo estaba sola, con Mateo en brazos y el corazón desgarrado, pero con una certeza que crecía cada día: debía escapar. Comencé a observar con atención a las mujeres que pasaban por el pueblo vendiendo sus productos. Pensaba que tal vez podría unirme a alguna de ellas, caminar hasta otra comunidad y desaparecer sin dejar rastro. Era un sueño frágil, pero era mi único refugio contra la oscuridad que me rodeaba. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi madre, porque temía que una palabra fuera suficiente para que Antonio lo descubriera y me castigara peor que nunca. El miedo convivía conmigo a cada paso, pero también la esperanza de que algún día podría abrir la puerta y no volver jamás. Un atardecer, mientras yo cosía a escondidas unas bolsitas de tela para guardar las monedas, mi madre entró sin hacer ruido. Me sorprendió tanto verla en mi cuarto que casi dejé caer todo al suelo. Se sentó frente a mí y me miró largo rato sin decir palabra, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. Al final, con la voz temblorosa, me preguntó si estaba planeando irme. Yo intenté negarlo, pero mis ojos me delataron. Ella respiró hondo, se llevó las manos al rostro y empezó a llorar en silencio. Nunca la había visto así. Su llanto no era solo tristeza, era también impotencia y miedo. Si te vas, te buscará hasta encontrarte, me dijo, con la mirada fija en el suelo. Yo le respondí que no podía seguir viviendo así, que no quería que Mateo creciera en ese infierno. Mi madre me tomó las manos con fuerza, como aferrándose a mí. Me habló de su propia vida, de cómo también había pensado escapar muchas veces y nunca lo hizo por miedo y por vergüenza. Quizá yo no tuve el valor, murmuró, pero tú sí puedes tenerlo. Sus palabras me atravesaron como un rayo. En sus ojos cansados había un brillo que nunca había visto antes, una mezcla de tristeza y orgullo. Me dijo que si de verdad estaba decidida, me ayudaría en lo que pudiera, aunque fuera poco. Aquella noche nos quedamos las dos en silencio, con Mateo dormido entre nosotras, compartiendo el mismo miedo y la misma esperanza. Por primera vez sentí que no estaba sola. Aunque no tuviéramos un plan claro, aunque no supiéramos cómo ni cuándo, había en ese gesto de mi madre un hilo de luz que me daba fuerzas para seguir adelante. En mi corazón, la decisión ya estaba tomada. Desde aquella conversación con mi madre, cada día se convirtió en un acto de preparación silenciosa. Mientras Antonio salía al campo, yo iba guardando las monedas en las bolsitas que cosía de madrugada. Separaba también ropa para Mateo, pañales de tela, un par de cobijas, y los escondía en un rincón del gallinero, donde él nunca se asomaba. Mi madre me ayudaba a disimularlo todo. Cuando Antonio preguntaba por qué cocinábamos menos frijoles, ella respondía que era para ahorrar leña, y cuando notaba que faltaban huevos en el canasto, le decía que las gallinas habían dejado de poner. Cada detalle se planeaba con cuidado para que nada levantara sospechas. Yo ensayaba en mi cabeza la ruta: salir antes del amanecer, caminar hasta el río, cruzar por el puente de madera y tomar el camino que llevaba a la carretera donde pasaban los camiones. Sabía que con suerte podría llegar al pueblo vecino y pedir ayuda a alguna de las mujeres que vendían en el mercado. En las noches, cuando Antonio dormía profundamente, yo me quedaba despierta junto a Mateo, acariciándole el cabello, imaginando ese momento en que por fin estaríamos lejos. A veces el miedo me hacía dudar.
Pensaba en el riesgo de que Antonio nos encontrara, en la posibilidad de que no tuviéramos a dónde ir. Pero bastaba mirar los moretones en mis brazos o recordar el llanto de Mateo para que se me despejara cualquier vacilación. Mi madre, aunque callada, me transmitía una calma que me sostenía. Cuando llegue el día, hazlo sin mirar atrás, me susurraba, apretándome la mano con fuerza. Yo asentía en silencio, con el corazón desbocado. Cada amanecer era una cuenta regresiva hacia el momento de nuestra huida. No sabía si lograría cruzar esa frontera invisible entre el miedo y la libertad, pero ya no había vuelta atrás. La madrugada en que decidí huir, el aire estaba helado y el cielo todavía cubierto de estrellas. Me levanté en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que temía despertarlo. Tomé a Mateo en brazos, lo arropé con una cobija y agarré el morral donde había guardado todo lo que pude reunir en meses. Mi madre estaba despierta, esperándome junto al fogón apagado. Me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos, y me susurró que no volteara atrás. Me entregó unas monedas envueltas en un pañuelo y me besó la frente como cuando era niña. Sentí que ese gesto era su manera de darme permiso, de liberarme de la cadena que nos había atado a ambas. Salí despacio, cuidando que el portón de madera no rechinara, y emprendí el camino hacia el río. Cada paso era un desafío, cada crujido de las ramas bajo mis pies me hacía contener la respiración. El pueblo dormía en silencio, ajeno a mi fuga. Solo se escuchaba el murmullo de los grillos y el susurro del agua corriendo entre las piedras. Al llegar al puente de madera, me detuve un instante. Miré hacia atrás y vi la silueta de mi casa envuelta en la penumbra. Era el lugar donde había nacido, donde había sufrido, donde había dejado enterrados mis sueños de muchacha. Una parte de mí sentía que estaba traicionando a mi familia, pero otra sabía que lo que hacía era la única forma de salvarme. Apreté a Mateo contra mi pecho, respiré hondo y crucé el puente. Con cada paso, el miedo se mezclaba con una sensación extraña de alivio, como si al fin estuviera rompiendo un muro invisible. El camino hacia la carretera era largo y polvoriento, pero en mi interior había una llama que no se apagaba. Era la certeza de que, aunque no supiera qué me esperaba, ya no regresaría jamás. Cuando por fin llegué al pueblo vecino, el sol apenas despuntaba sobre los cerros. Mis pies estaban llenos de polvo y Mateo lloraba de hambre en mis brazos. Me sentía agotada, pero no podía detenerme. Las calles eran extrañas para mí, con casas más grandes y gente que me miraba con curiosidad al verme llegar con el niño cargado y el morral al hombro. Busqué el mercado, porque sabía que allí siempre había mujeres dispuestas a dar una mano, aunque fuera con un pedazo de pan o un vaso de agua. Una señora de edad, con el cabello canoso recogido en un moño, me ofreció asiento junto a su puesto de verduras. Me preguntó de dónde venía y, aunque dudé, le conté que huía de un marido que me había hecho la vida imposible. Ella me miró con compasión y me dio un taco de frijoles envuelto en tortilla para Mateo. Ese gesto sencillo me arrancó lágrimas que había contenido durante todo el camino. Pero la realidad pronto me golpeó. No tenía dónde dormir, ni dinero suficiente para rentar un cuarto. Pregunté en una fonda si podía ayudar lavando platos a cambio de comida, y la dueña aceptó. Así pasé los primeros días, trabajando hasta que se me arrugaban las manos en el agua y cargando a Mateo en la espalda con un rebozo. Por las noches nos refugiábamos en un rincón del mercado, entre costales de maíz, cubiertos con las mismas cobijas que había traído de casa. Mateo lloraba por el frío y yo lo acunaba tratando de convencerlo, y convencerme a mí misma, de que todo mejoraría. Aunque la incertidumbre me asfixiaba, había algo que me mantenía en pie, la certeza de que ya no estaba bajo el yugo de Antonio. Esa libertad, frágil y precaria, era al mismo tiempo mi mayor miedo y mi única esperanza. Con el paso de los días, empecé a encontrar pequeños trabajos que me ayudaban a sobrevivir. Algunas mujeres del mercado me pedían que les lavara la ropa, otras me contrataban para moler maíz o barrer sus casas. El pago era escaso, a veces solo un par de tortillas o un poco de arroz, pero para mí significaba la diferencia entre dormir con el estómago vacío o ver a Mateo comer algo caliente. Poco a poco me fui ganando la confianza de la gente. No todos eran amables. Había quienes me miraban con desdén por ser una mujer sola con un hijo, como si eso me convirtiera en alguien marcado. Pero yo seguía adelante, con la frente en alto, aunque por dentro cargara con la vergüenza y el miedo de ser descubierta por Antonio. Mateo crecía entre el bullicio del mercado, aprendiendo a dar sus primeros pasos entre los puestos de frutas y verduras. Cada sonrisa suya me recordaba que todo el sacrificio valía la pena.
Aunque el cansancio me vencía muchas noches, verlo dormir a mi lado me daba la certeza de que había tomado la decisión correcta. Con el tiempo logré alquilar un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa de una viuda. Era apenas un espacio con piso de tierra y un catre de madera, pero lo sentí como un palacio. Por primera vez desde que me casé, cerré una puerta sabiendo que nadie entraría a gritos ni a golpes. Aquella libertad sencilla me supo a gloria. Sin embargo, la sombra de Antonio nunca desaparecía del todo. Vivía con el temor de que un día apareciera en el mercado, preguntando por mí, exigiendo que regresara con él. Ese miedo me acompañaba como una sombra silenciosa, pero aprendí a disimularlo y a seguir adelante. Porque lo más importante era que Mateo tenía un techo, comida y, sobre todo, un futuro que ya no dependía del hombre que había destruido mi vida. Con el tiempo, mi mayor ilusión empezó a ser la educación de Mateo. Cada vez que lo veía corretear por el patio de la casa de la viuda, pensaba que no quería para él el mismo destino que yo había tenido. Deseaba que aprendiera a leer, a escribir, que pudiera defenderse con palabras y no con golpes. En el mercado escuché que en el pueblo había una escuelita donde aceptaban a los niños desde muy pequeños. La idea me llenó de esperanza, aunque también de temor. No tenía dinero suficiente para uniformes ni cuadernos, apenas para pagar la comida del día. Aún así, empecé a guardar unas monedas extra cada vez que lograba un trabajo mejor pagado. Fueron semanas de esfuerzo, de privarme incluso de comer para juntar lo necesario. El día en que llevé a Mateo por primera vez a la escuelita, sentí un nudo en la garganta. Lo vi entrar con su cuaderno bajo el brazo y la mirada curiosa, y comprendí que estaba plantando una semilla diferente a la que habían sembrado en mí. Mientras yo fregaba pisos o lavaba ropa ajena, pensaba en él sentado frente a una pizarra, aprendiendo lo que a mí me habían negado. Ese pensamiento me daba fuerzas para seguir luchando contra el cansancio. En las noches, cuando él me mostraba las primeras letras que aprendía a trazar, yo contenía las lágrimas. Era como si cada letra escrita por su mano también fuera un golpe contra el destino que me había querido encadenar. Yo no sabía qué tan lejos podría llegar, pero me prometí que lo apoyaría en todo, aunque me costara la vida. Porque lo único que me sostenía en medio de tanta dificultad era ese sueño, darle a mi hijo la oportunidad de tener una vida distinta a la mía. Justo cuando empezaba a sentir un poco de calma, llegaron los rumores que me helaron la sangre. Una vecina del mercado me dijo que había visto a Antonio en un pueblo cercano preguntando por una mujer que viajaba con un niño pequeño. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. El miedo que había tratado de enterrar volvió de golpe, como un monstruo que acecha en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Cada ruido afuera me hacía pensar que era él, que venía a tocar la puerta para arrastrarme de vuelta a su lado. Miraba a Mateo dormir y lo abrazaba con tanta fuerza que temía despertarlo. Pensaba en todo lo que había construido en esos meses, el pequeño cuarto, los lazos en el mercado, la posibilidad de una vida distinta para mi hijo. Y el solo hecho de imaginar que Antonio podía arrebatarme todo eso me llenaba de rabia y desesperación. Empecé a vivir con un ojo siempre en la calle, temiendo verlo aparecer de un momento a otro. Algunas mujeres me aconsejaron que me mudara más lejos, que buscara refugio en otro lugar donde él no pudiera rastrearme. Pero mudarse significaba empezar de cero, y yo apenas estaba logrando sostenerme. Mi madre me mandó recado a través de un conocido, diciéndome que Antonio estaba furioso, que juraba encontrarme. Esa noticia me partió en dos: por un lado, el miedo de ser descubierta; por otro, la certeza de que mi madre, a pesar de todo, seguía de mi lado. Con el corazón hecho un torbellino, decidí que no podía quedarme quieta. Comencé a guardar de nuevo, a preparar en silencio otra posible huida, porque sabía que si él llegaba a encontrarme, todo lo que había logrado se desmoronaría en un instante. La decisión de marcharme otra vez no fue fácil, pero comprendí que quedarme era demasiado arriesgado. Si Antonio seguía mis pasos hasta ese pueblo, tarde o temprano me encontraría. Yo no podía permitirlo. Con el mismo sigilo de la primera huida, empecé a preparar todo de nuevo. Guardé las pocas pertenencias que teníamos en un morral y tejí un par de rebozos para vender en el camino y juntar unas monedas extra. Mateo, ya un poco mayor, me preguntaba por qué siempre teníamos que mudarnos. Yo le acariciaba la cabeza y le decía que buscábamos un lugar mejor para los dos. Una madrugada, antes de que el pueblo despertara, salimos rumbo a la carretera. El aire frío me calaba los huesos, pero dentro de mí sentía el calor de la esperanza. Tomamos un camión destartalado que iba rumbo a la ciudad, un lugar enorme y desconocido para mí,
pero donde confiaba en poder esconderme entre tanta gente. El viaje fue largo, con Mateo dormido sobre mi regazo y yo mirando por la ventana los cerros que se iban quedando atrás. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza renovada, la certeza de que estaba rompiendo definitivamente con el pasado. Al llegar a la ciudad, me sorprendió el bullicio, las calles llenas de vendedores, los coches tocando el claxon sin descanso y la multitud que se movía como un río interminable. Me sentí pequeña, perdida, pero también libre. Encontré una vecindad donde alquilaban cuartos baratos. Era un espacio diminuto, con paredes húmedas y un catre de fierro, pero lo recibí como si fuera un refugio sagrado. Ese día, al cerrar la puerta, abracé a Mateo y me prometí que nadie volvería a arrebatarnos nuestra paz. Por primera vez en mucho tiempo, me atreví a pensar que tal vez, solo tal vez, podíamos empezar de nuevo. La vida en la ciudad resultó más dura de lo que había imaginado. Conseguir trabajo no era sencillo para una mujer sola, sin estudios y con un niño pequeño a cuestas. Al principio acepté lo que me ofrecieran: lavar ropa en casas ajenas, barrer patios, limpiar oficinas al amanecer. Me pagaban poco, a veces apenas lo suficiente para comprar frijol, arroz y unas cuantas tortillas. Había días en los que apenas probaba bocado para que Mateo pudiera comer. En las vecindades conocí a otras mujeres que, como yo, habían llegado desde pueblos lejanos buscando una vida distinta. Algunas me compartían consejos, otras ampliamente compañía para no sentirme tan sola. Fue gracias a una de ellas que conseguí empleo en una pequeña fonda, lavando platos y ayudando a servir mesas. Era un trabajo agotador, pero me permitió ganar un poco más y, sobre todo, me dio la oportunidad de llevar a Mateo conmigo sin dejarlo solo. Él pasaba las horas en un rincón de la cocina, jugando con los trastes viejos o haciendo dibujitos en pedazos de cartón. Cada vez que lo veía sonreír, me convencía de que valía la pena soportar el cansancio. La ciudad me mostraba lo peor y lo mejor al mismo tiempo. Por un lado, la explotación, las largas jornadas, la indiferencia de la gente que apenas me miraba. Por otro, la posibilidad de desaparecer entre la multitud, de empezar a construir una vida lejos del alcance de Antonio. Las noches eran frías y el cuarto húmedo, pero ya no tenía que dormir temblando de miedo a los gritos o los golpes. Esa simple certeza era un alivio que me mantenía en pie. Y mientras fregaba ollas ennegrecidas o recogía platos sucios, en mi mente crecía una idea que me sostenía: si Mateo estudiaba, si yo lograba mantenerlo en la escuela, todo este sacrificio tendría sentido. Con mucho esfuerzo y después de guardar cada moneda que podía, logré inscribir a Mateo en la escuela de la colonia. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Me levanté antes del amanecer. Lo vestí con una camisa limpia que una vecina me había regalado y unos pantaloncitos remendados que yo misma había cosido. Mientras lo peinaba con mis manos húmedas para acomodarle el cabello rebelde, sentí que el corazón me latía de orgullo. Caminar con él hacia la escuela fue como caminar hacia un futuro distinto. Al llegar, lo vi entrar al salón con paso tímido, volteando hacia atrás para asegurarse de que yo seguía allí. Le sonreí para darle valor, y en ese instante comprendí que todo lo que había sufrido tenía un propósito: darle a mi hijo la oportunidad que a mí me fue negada. Cuando la maestra lo recibió y cerró la puerta, me quedé afuera, sentada en una banquita de cemento, mirando por la ventana. Verlo tomar un lápiz entre sus dedos y trazar las primeras letras fue un milagro para mí. Cada raya en aquel cuaderno era como un golpe contra el destino que me había condenado desde niña. Al salir, Mateo me mostró orgulloso una hoja llena de garabatos. Yo lo abracé tan fuerte que él se rió, y en mis ojos se asomaron lágrimas que no quise ocultar. Ese día regresamos a casa caminando despacio, con el sol iluminando nuestras espaldas y con una esperanza nueva latiendo en mi pecho. Por primera vez en muchos años, sentí que la vida podía ofrecer algo más que dolor. Cada tarde, cuando veía a Mateo regresar de la escuela con el cuaderno bajo el brazo y una sonrisa en el rostro, me invadía una sensación difícil de explicar. Era como si en él se abriera un camino nuevo, uno que yo nunca tuve la oportunidad de recorrer. Me sentaba con él en el catre, mientras me enseñaba las palabras que había aprendido a leer. Su voz infantil deletreando las letras era para mí la melodía más hermosa. Yo pensaba que, si lograba que Mateo creciera con educación, quizás podría romper ese destino que a tantas mujeres y hombres de mi pueblo nos había condenado a la miseria y al silencio. En mis ratos de soledad, mientras lavaba ropa ajena en la batea o fregaba pisos, me permitía imaginarlo convertido en un hombre distinto, libre, justo, capaz de alzar la voz sin miedo.
Me aferraba a ese sueño con la misma fuerza con la que alguna vez me había aferrado a sobrevivir. Porque sabía que no podía cambiar mi pasado, pero sí podía luchar por su futuro. Al pensar en eso, cada golpe recibido, cada lágrima derramada, adquiría un nuevo sentido. Eran como cicatrices que yo cargaba, pero que en él se transformaban en alas. Y aunque el miedo a que Antonio apareciera nunca desaparecía del todo, la esperanza de ver a Mateo convertirse en alguien diferente era más grande que cualquier sombra. Por primera vez en la vida me descubrí soñando no solo con sobrevivir, sino con ver florecer algo mejor de todo mi dolor. Los años pasaron y Mateo fue creciendo delante de mis ojos, con una fortaleza que me sorprendía cada día. A veces, mientras lo observaba estudiar bajo la tenue luz de una lámpara, pensaba en la niña que yo fui, la que nunca tuvo un cuaderno ni un lápiz propio. Era inevitable comparar lo que había sido mi infancia con la oportunidad que ahora él tenía. Con el tiempo, los recuerdos de los golpes, del miedo y de las humillaciones se fueron quedando en un rincón de mi memoria. No desaparecieron, pero ya no pesaban igual. Yo seguía llevando las cicatrices en la piel y en el alma, pero aprendí a mirarlas como marcas de todo lo que había sido capaz de resistir. Cuando Mateo terminó sus estudios básicos y empezó a hablar de seguir adelante, mi corazón se llenaba de un orgullo que no cabía en mi pecho. Me decía que todo el sufrimiento había valido la pena, que no había luchado en vano. Muchas noches me quedaba despierta, acostada en mi catre, pensando en cómo la vida me había llevado por caminos tan duros, pero que al final me habían permitido ver a mi hijo crecer libre. Al volver la vista atrás, comprendí que había logrado lo más importante, romper la cadena de dolor que me ató desde niña. Ya no era solo la mujer marcada por la violencia, sino la madre que se había empeñado en dar a su hijo la oportunidad de ser distinto. Y esa certeza me daba paz en mis últimos años. Hoy, ya con el cabello cubierto de canas y las manos temblorosas por el paso del tiempo, miro a Mateo convertido en un hombre hecho y derecho. Lo observo hablar con seguridad, defender sus ideas, tomar decisiones que yo jamás me atreví a soñar. Cada palabra suya es un recordatorio de que mi esfuerzo tuvo sentido. Cuando me acompaña al médico o me ayuda a caminar despacio por la calle, siento que toda la vida se cierra en un círculo extraño y hermoso. Él, que un día fue el niño asustado que yo protegía con mi cuerpo, ahora es quien me protege a mí. Me llena de orgullo verlo tratar a los demás con respeto, sin repetir los patrones de violencia que marcaron mi historia. Su forma de mirar, limpia y firme, es la prueba de que se puede romper con la herencia del dolor. A veces, en las tardes tranquilas, mientras él prepara café y yo me quedo en silencio, me descubro sonriendo. Sé que no tendré riquezas ni lujos, pero tengo algo más valioso, la certeza de que mi hijo camina libre de las cadenas que me oprimieron a mí. Y con esa certeza, puedo cerrar los ojos en paz cuando llegue mi hora. Porque mi vida, aunque marcada por la dureza, floreció en él. Y esa será siempre mi mayor victoria.